Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, jóvenes. Esta sería la clase 23 para todos ustedes. Estamos iniciando el tercer parcial. Ya terminamos la temática de los primeros bloques. Si recordamos, en el primer parcial vimos bloque 1 y 2. En este segundo parcial vimos el tercer bloque y ahora empezamos a partir del bloque 4, pero que en realidad es el tercer parcial, la tercera evaluación parcial. A partir de esta clase estaríamos reuniendo los resúmenes y las tareas para presentar este último parcial. Se ha ido rápido el semestre y los temas han ido caminando. Haciendo un poco de historia, recordemos que la biología es el estudio de todos los seres vivos eh, y esto incluye pues prácticamente a todos los seres vivos del planeta Tierra. Si hubiera tierra más allá, si hubiera vida más allá de la Tierra, pues definitivamente la biología se encargaría de estudiar. Pero como no lo sabemos, pues nos limitamos nada más a lo que hay aquí en nuestro planeta. Bueno, jóvenes, dentro de lo que hemos estudiado a lo largo de estos meses, se encuentran las características de los seres vivos. ¿Cuáles son las características qué hace la diferencia entre un ser vivo y un ser inerte? Y pues vimos que la unidad fundamental de un ser vivo es su estructura celular, es la célula, la unidad fundamental, la célula. Y nos tocó ver algunas características como la reproducción, como la homeostasis, como la adaptación, la nutrición, el metabolismo, que incluye a todas las funciones del cuerpo humano. Y también estudiamos acerca de las células. Vimos los tipos de células, la célula procariota, la eucariota. También estuvimos viendo particularidades de ellas, principalmente de la célula eucariota, que es una célula bastante compleja, de la que están constituidos los seres humanos, nosotros, ¿no? Y vimos también las características de los organelos, cuáles son las funciones de los organelos, que se llaman también organoides. Un poquito más centrada la unidad, vimos algo de nutrición, vimos el plato del buen comer, que yo les decía en las clases que estuvimos teniendo esta semana y que no se subieron a YouTube, porque tuve la clase con cada grupo. Les decía yo que el plato del buen comer no es nada más una tarea, jóvenes, sino realmente es algo que debería de aplicarse en nuestros hábitos, ¿no? En nuestra vida diaria, que deberíamos de tomar en cuenta ese plato del buen comer para una buena nutrición, para que tuviéramos salud, sobre todo para que tengamos salud, que podamos saber cuáles son los alimentos que nos hacen bien y cuáles nos hacen mal. En realidad no es que sean malos y buenos, lo que hace la diferencia es la cantidad. En realidad necesitamos proteínas, necesitamos vitaminas, minerales, necesitamos grasas, necesitamos carbohidratos, todo lo necesitamos. El problema es la cantidad y los porcentajes que manejamos, ¿verdad? Entonces, eso lo vimos en el plato del buen comer. Y bueno, además de esto que les he estado mencionando, pues vimos también los bioelementos. Mencionamos que son 26 bioelementos los cuales conforman a los seres vivos. Y mencionamos que había bioelementos primarios, que son los más abundantes, entre ellos el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el fósforo y el azufre, CHOMS, ¿sí? Si lo recuerdan. Hablábamos de que es muy importante el CHON. Después vimos los bioelementos secundarios, en el cual entran algunos elementos que son electrolitos, que son igualmente importantes, ¿verdad? No me malentiendan. En realidad, los elementos primarios no es que sean los más importantes, sino que son los más abundantes en nuestro cuerpo. Y los elementos secundarios también son muy importantes, así como los oligoelementos, que son algunos elementos que tenemos en nuestro cuerpo en cantidades mínimas, ¿no? Que representan menos del 1% de nuestro porcentaje corporal. Y bueno, hablábamos que si recuerdan, además de estos bioelementos, vimos las biomoléculas. Vimos los carbohidratos, vimos los lípidos y vimos también las proteínas. Y nos falta ver el cuarto de ellos. Lo mencionamos y les dije que más adelante lo íbamos a ver. Pues bueno, es los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las siguientes biomoléculas que nos toca estudiar.
Pero antes de pasar a lo que es el ADN y el ARN, ahí en su libro, al inicio del cuarto bloque, vienen unas preguntas que las estuvimos platicando en las clases particulares con cada uno de los grupos, pero que las quiero volver a repasar, ¿no? Vamos a compartir la pantalla para iniciar con este tema. Bueno, miren, esta sería la clase 23 de biología. Nos toca ver en esta clase la estructura del ADN y ARN. En realidad no es esta clase nada más, sino que vamos a tener un poquito más de contenido a lo largo de estos días. Pero bueno, vamos a empezar por la primera. La primera pregunta que nos plantean ahí. Una pregunta que dice que ¿por qué nos parecemos a nuestros familiares? En las pláticas que tuvimos en las diferentes clases, ustedes me dijeron que por los genes, que me dijeron que por el ADN, pero en realidad los mecanismos de la herencia han sido estudiados mucho. Han sido estudiados desde hace mucho tiempo por diferentes personas y científicos que han buscado la manera de explicar cómo es que heredamos las características de nuestros familiares, de nuestros ancestros, ¿verdad? Realmente es muy complejo, ¿sí? Y entonces tenemos familias en las cuales las características pues, son muy variadas, ¿no? Les decía yo que en una sola familia y aunque tengamos los mismos padres, pues puede haber, como luego dicen las mamás de antes, ¿no? De todo da la mata, de chile, tomate y cebolla, ¿no? Por ejemplo, en esta familia que ustedes están viendo, pues la mamá es pelirroja y uno de los niños es pelirrojo. El papá no es rubio, sin embargo, tuvieron un hijo rubio. Entonces, aquí se menciona mucho, o se ha dicho mucho en las familias que abuelo, ¿verdad? Tal vez este niño tiene un abuelo rubio, con ojos de color. Se fijan, la señora tiene los ojos de color y los ojos de color se los heredó a su hijo, ¿no? Al güero. Y los ojos del niño pues, se parecen más a los del papá, a pesar de que el pelo rojizo, pelirrojo, pues le viene de la mamá. Entonces, si se fijan, estas características que tienen los padres se mezclan y se conjugan en los hijos. Por eso los hijos son tan diferentes, ¿no? Porque además de nuestros padres, heredamos características de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Es decir, las características genéticas que contiene el ADN las probabilidades son infinitas, las combinaciones son infinitas. Entonces, la forma en que se manifiestan pues es totalmente aleatoria. No hay una fórmula matemática que nos diga el siguiente niño va a ser güero, el siguiente niño va a ser moreno, el siguiente va a ser pelirrojo. No hay una fórmula. En realidad es totalmente aleatorio. Como cuando nosotros ponemos una playlist en el Spotify o en nuestro estéreo, donde sea, ponemos el random, ¿no? Es decir, una reproducción aleatoria, en la cual se van a ir reproduciendo las canciones de manera totalmente incidental, ¿no? Totalmente aleatoria, pues esa es la palabra. ¿No? Y que nunca se repite, ¿no? Si nosotros repetimos la misma playlist y le ponemos otra vez el random, pues se va a reproducir de manera diferente, no en el mismo orden. ¿No? Y esto ocurre también con las características de la herencia. ¿Verdad? Miren, por ejemplo, ahí, pues la niña es prácticamente igual a la mamá, ¿sí? No le perdió ni la sonrisa. Entonces, ¿qué determina cuándo nos parecemos a nuestra mamá? ¿Cuándo nos parecemos a nuestro papá? ¿Cuándo nos parecemos a nuestro abuelo? Pues realmente la biología es muy complicada. Realmente, como les decía, hacer o decir una fórmula matemática al respecto, pues no la hay, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, las características que se heredan de padres a hijos son rastreables, tienen trazabilidad. Es decir, yo por medio de un estudio de ADN, que puede ser en sangre, que puede ser incluso en saliva, por muestras de saliva, la ciencia ha llegado tan lejos que por medio del código genético del ADN se puede determinar si ese niño, si ese bebé es hijo de una persona. ¿No? Ahorita las pruebas de ADN pues son bastante caras, ¿no? Son muy caras. La última vez que yo supe de una prueba de ADN, me parece que andaba rondando los 25,000 pesos. Digo, no es una prueba que se pueda hacer tan fácil.
es algo muy, 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 muy detallado. No sé qué tan complicado, pero sí es muy detallado, ¿no? Pero por medio de una prueba de ADN se pueden ver las características del niño y compararlas con el código genético del papá o de la mamá y así saber si efectivamente tienen alguna relación de pareja. Bueno, eso es en cuanto a, a lo que, cómo se heredan, cómo nosotros pensamos que se heredan las características entre los familiares. Después viene otra pregunta que dice, ¿cómo dibujarían ustedes una molécula de ADN? Si recuerdan, y se los comentaba en las clases, pues cuando yo estaba en secundaria me encargaron una, bueno, y cuando estaba en prepa también me encargaron otra, una maqueta del ADN, ¿no? Y bueno, ahorita pues con que entren a Google y tecleen ahí molécula de ADN, pues les aparece inmediatamente el dibujo. En nuestros tiempos no, y digo en nuestros tiempos porque así decimos ya las personas mayores, en nuestros tiempos. Pregúntenle a sus papás, pues realmente antes no teníamos internet, no teníamos bibliotecas tan buenas como las que tienen ahora. Era muy complicado conseguir información al respecto, ¿no? Teníamos nuestros libros de texto, el que tenía la posibilidad de comprarlo, porque ahorita ya va dentro de la inscripción, en aquellos tiempos teníamos que comprar los libros además del pago de la inscripción. Y bueno, era un sufrir para encontrar la información, ¿no? Pero yo me acuerdo que hacíamos unas maquetas con bolitas de plastilina y con palillos de dientes y palillos de paleta. Y era la manera que hacíamos las maquetas de la ADN, ¿no? Bueno, pues esta es una molécula o una partícula de ADN que está contenida en los cromosomas. Como ustedes saben, un ser humano tiene 46 cromosomas, 23 que le aporta el padre y 23 que le aporta la madre. 23 en el espermatozoide y 23 en el óvulo, ¿no? Que al juntarse forman otra vez 46 cromosomas. Si nosotros deshebráramos, jaláramos el hilo de este cromosoma, sería algo más o menos así como ustedes están viendo, ¿no? Las cadenas de ADN son interminables. Bueno, sí, sí son finitas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que son tan infinitamente pequeñas que se pueden deshebrar y deshebrar y deshebrar y deshebrar y yo creo que nunca terminaremos de hacerlo, ¿no? Los cromosomas están formados por eso, ¿no? Por proteínas, carbohidratos y grasas, ¿no? Aquí pueden ver ustedes en la parte de arriba, aquí dice ácido deoxirribonucleico. Bueno, en realidad es desoxirribonucleico por sus siglas en español. ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿no? Platicamos ya en una ocasión que el ácido desoxirribonucleico tiene un azúcar que es precisamente la desoxirribosa, que es una pentosa, ¿no? Ya platicamos al respecto y más adelante vamos a ampliar el tema, pero dijimos que tenía nucleótidos, que son aminoácidos, ¿sí? Que son proteínas, ahí las tienen ustedes, y están agrupadas, de un código genético está agrupado de tal manera la timina con la adenina, la guanina con la citosina con la guanina, adenina, timina. Es decir, siempre se van a aliar de esta manera en pares. Y ese código genético, imagínense, yo voy poniendo la timina siempre con la adenina en ese orden, pero puedo poner timina, adenina, timina, adenina, timina, adenina y después guanina, citosina. Citosina, guanina, adenina, timina, y así me puedo seguir, 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 y hagan de cuenta que voy tejiendo un código genético que siempre va a ser diferente en todos los seres humanos es diferente. Este código genético es único e intransferible, es decir, mi código genético nunca va a ser igual al de otra persona, tanto como mi huella digital, ¿sí? La huella digital es con la que yo me identifico y que incluso si cometo un delito en la policía van a tener ahí mi huella digital y por medio de un estudio de dactilografía o dactiloscopía pudieran identificar mi huella y ligarme a algún crimen que yo haya cometido, ¿no? Entonces, este código genético cambia con estos nucleótidos y nunca va a ser igual, nunca va a ser igual en una persona a otra. ¿Estamos? Pero más o menos esta es la estructura del ácido desoxirribonucleico. Esta es una fotografía, fíjense, de un microscopio, Si se fijan, esta es una hebra que contiene precisamente el ADN, las espirales de ADN, y ahí lo pueden ver ustedes, ahí donde está marcado con las flechitas rojas, en la parte inferior derecha de la pantalla. Ustedes están viendo, eso es lo más que se ha llegado a fotografiar el ADN, ahí se alcanzan a apreciar con mucha imaginación
las hélices de esta hebra de ADN, ¿no? Que forma parte de un cromosoma. Esto se hizo, es una fotografía real que se hizo con un microscopio electrónico muy potente, ¿no? Muy bien. Así se ve en la realidad, ¿no? Así se ven los libros, pues, es un dibujo con colores, porque una compañera de ustedes me decía que con bolitas rojas y azules, pues sí, le podemos poner color cuando nosotros lo construimos como una maqueta, pero en realidad así se ve en la realidad una molécula de ADN. Bueno, no es ni siquiera una molécula de ADN, es una, vaya, un pedacito infinitesimal de ADN, ¿no? Para que se den una idea, imagínense, esto está dentro de una célula. Ahora, si multiplicamos esa célula por 4 billones, pues imagínense la cantidad de ADN. Yo creo que si deshebráramos todo el ADN, no, le daríamos unas 3, 4 vueltas a todo el universo, ¿no? Para que vean qué tan grande y qué tan infinitamente pequeño y maravilloso, ¿no? Es la anatomía humana. Y no solo la anatomía humana, sino la anatomía de todos los seres vivos, porque en realidad el ADN se encuentra en todos los seres vivos. Bueno, hasta los virus tienen ADN, ¿verdad? Bueno. La siguiente pregunta que vemos ahí en su libro dice, ¿de dónde tomamos las proteínas para poder crecer? Ya ustedes me lo dijeron bastantes veces, ¿no? Pues de los alimentos, efectivamente. Efectivamente, nosotros tomamos las proteínas de los alimentos. ¿De dónde? Pues principalmente de los alimentos de origen animal, principalmente. Pero tenemos también algunos frutos secos que nos aportan proteína. Ahí pueden ver ustedes las carnes rojas, el pescado, el pollo, el huevo, la leche, los quesos. Tenemos lentejas, tenemos ahí algunos frutos secos, nuez de la India, etcétera, etcétera, ¿no? Las almendras, que son frutos secos que nos aportan proteínas también, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿por qué es importante la proteína? Bueno, pues ya lo dice, la misma pregunta lo dice, ¿no? Para poder crecer. Bueno, para los que están en desarrollo es importante, pero también para los que ya crecimos, también es importante la proteína para continuar produciendo células, ¿no? Recuerden que las células tienen un tiempo de vida muy específico y se mueren, y hay que cambiarlas, hay que renovarlas. ¿Sí? Hay algunas células, y ya lo hablamos también, ya hablamos de eso, las células de nuestro sistema nervioso, las neuronas, no se regeneran, se mueren y ya. Las células del esmalte dental también mueren y se acaban. Esas no se pueden regenerar, y los óvulos, ¿no? Son principalmente las células que no se regeneran, que no se reproducen, pero de ahí, pues, las células del tejido óseo, las células musculares, las de nuestra piel, las de vaya, de nuestros ojos, de nuestro corazón, etcétera, etcétera, de pulmones, etcétera, ¿no? Todo se va generando nuevas células para poder seguir vivos, ¿no? El día que se detiene el ciclo celular, el día que se detiene la mitosis, ese día nosotros empezamos a morir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las células van a perder función y tarde que temprano vamos a morir. Muy bien. Pues bueno, yo les había comentado que los fisicoculturistas pues deben de tener una dieta alta en proteínas, ¿sí? Deben de tener una dieta alta en proteínas, porque es la proteína la que nos hace crecer, no solo a los niños, sino a las personas que hacen mucho ejercicio, pues crecen en masa muscular, ¿no? Pero aquí la idea es de que sea de manera natural, ¿no? Ya cuando empezamos a meter polvos, empezamos a meter proteína en polvo, cuando empezamos a meter esteroides anabólicos, pues ya se vuelve algo que podría ser perjudicial para nuestra salud, ¿no? Ya cuando se empiezan a tomar otro tipo de cosas. Pero se puede llegar a un buen volumen muscular para los que les gusta el gimnasio, con comida natural, ¿no? Bueno, esta pregunta les hacía yo también, ahí viene en su libro. ¿Han consumido transgénicos alguna vez? Bueno, me decía una de sus compañeras, es que no sé qué son los alimentos transgénicos, ¿no? Bueno, los alimentos transgénicos, como también me dijo Anisaí, creo, me dijo, son todos aquellos alimentos que han sido modificados genéticamente, y es correcto. Todos los organismos que han sido modificados genéticamente se llaman OMG, organismos modificados genéticamente, son alimentos transgénicos, ¿no?
en una de las clases me dijeron transgénero. Les decía yo que es un poquito diferente. El transgénero es una persona que se cambia de sexo, ¿no? Y aquí estamos hablando nada más de alimentos transgénicos. ¿Son buenos o son malos? Yo les decía, bueno, son buenos o son malos. Bueno, existen muchas ventajas y existen también muchas desventajas de manejar un organismo genéticamente. Una de las ventajas que tenemos, por ejemplo, cuando una fruta, digamos la manzana, es atacada por una bacteria, a veces que se acaban cultivos, ¿no? Por las plagas, bacterias o algún otro tipo de plagas. Si nosotros a esa manzana le inyectamos un gen de otra especie de manzana o de naranja o de otra especie, si nosotros tomamos un gen que es resistente a esa bacteria, nosotros logramos, al inyectar esa bacteria, o al modificar esa manzana y le inyectamos un gen resistente, nosotros logramos que esa manzana se vuelva resistente, ¿no? Y entonces ya en nuestra cosecha vamos a tener manzanas resistentes. Entonces nuestras cosechas no se van a acabar. Dejen cierro la puerta porque se oye mucho la música. Entonces, al modificar genéticamente nosotros la fruta, logramos mejores cosechas, mejor volumen. Cuando yo tengo manzanas que, por ejemplo, se dan 5 en un árbol y yo la cruzo, la modifico con genes de una manzana que produce 1000 manzanas en un árbol, logro que se multiplique la cosecha, ¿no? De esta manera logro tener un mayor volumen y aparte, si aparte de todo eso hago que sean resistentes las manzanas, pues con eso estoy logrando producir más, ¿no? Y eso me daría la posibilidad de poder llevarle más alimento a más gente. Esta es una gran ventaja, como si lo platicamos, ¿no? Por ejemplo, en países como África, perdón, en continentes como África, en países africanos, el hambre es brutal, ¿no? Porque hay periodos de sequía muy grandes. Si nosotros pudiéramos o tuviéramos la posibilidad de llevarles, aunque sea alimentos transgénicos, pues ellos no lo agradecerían, no le verían la parte mala. Ahorita vamos a ver cuál es la parte mala. Entonces, por eso, jóvenes, hay empresas que se dedican a esto, ¿no? A hacer manzanas más grandes, duraznos más grandes. Miren, ahí tenemos el chile morrón muy grande. Los han ido modificando para hacerlos más grandes y que la producción se multiplique, que se haga más, ¿no? Tiene muchas ventajas, como les decía, el tener mayor volumen de producción, el hacer un maíz resistente, por ejemplo, imagínense, el frijol se afecta por el golpe. Si yo logro cruzar en un frijol y le puedo poner un gen que haga resistente el frijol del gorgojo, pues imagínense, ¿no? De esta manera voy a lograr que mis cosechas de frijol no se me acaben, ¿no? O que cuando guardo el frijol en los graneros, en las bodegas, pues no se me eche a perder. Entonces tiene sus ventajas el modificar genéticamente los organismos, ¿no? Pero también hay desventajas, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues ya lo habíamos comentado. Algunas desventajas de los organismos modificados genéticamente es que pudieran, bueno, no sabemos hasta qué punto nos puedan dañar en la salud a largo plazo. No sabemos qué tan malo es. Ahorita más o menos yo leía sobre la aceptación que tiene un organismo modificado genéticamente, es un 10-15% de aceptación, ¿no? Es decir, si yo a 100 personas les dijera, miren, aquí tengo una manzana que es natural y tengo una manzana mucho más grande, más jugosa, que es transgénico, ¿de cuál quieren? El 85% de las personas elegirían la natural y solamente el 15% elegiría el transgénico. Y por eso las empresas que producen industrialmente todo este tipo de productos, pues no nos dicen que son transgénicos. ¿Por qué? Pues porque ya de una manera consciente a lo mejor nosotros no lo aceptaríamos. Si en un supermercado nos pusieran un departamento con alimentos transgénicos y un departamento con alimentos naturales, el 85% compraría el producto natural
entonces las empresas que modifican genéticamente sus productos no tendrían tanto éxito como lo están teniendo ahorita porque nosotros lo ignoramos, porque no sabemos cuándo los productos son transgénicos, ¿no? Entonces, chavos, lo malo, ahí es donde entra la ética de la biología. Nosotros tenemos que valorar si es bueno o es malo para nosotros el consumir alimentos transgénicos, ¿sí? No se ha demostrado o no hay evidencia científica que demuestre fehacientemente cuáles son los daños que ocasiona el consumo de transgénicos. Sin embargo, hay muchos estudios que sustentan la idea de que pueden aparecer enfermedades tales como alergias, tales como enfermedades del sistema autoinmune, de nuestro sistema inmunitario, incluso cáncer, ¿no? En algunos casos. ¿Por qué? Porque los químicos que se manejan pueden ser dañinos para la salud de los seres humanos. Pero, les digo, son estudios que han creado un debate muy grande entre las personas que defienden los transgénicos y las personas que atacan a los transgénicos, ¿no? Aquí lo más sano y lo más decente sería que las empresas nos dijeran cuáles alimentos son transgénicos y cuáles no, y que cada persona decidiera si los consume o no los consume, ¿vale? Por ejemplo, poníamos hace unos días en una de las clases, les decía yo, lo que pasó con la COFEPRIS, que multó y clausuró algunas empresas productoras de queso, porque nos estaban vendiendo queso que no es derivado de la leche. Y ustedes saben que si no es derivado de la leche de vaca o de cabra o incluso hasta bueno, mejor no lo digo, si no es derivado de la leche, pues no es queso. Y sin embargo nos estaban vendiendo productos que estaban hechos a base de otro tipo de sustancias y no de leche. Y por eso no pueden llamarse quesos. Y nos estaban vendiendo quesos, incluso, bueno, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero había marcas importantes como Danone, como Chamborsí, como, no sé, La Villita, Lala, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero quemar algunas marcas, pero bueno, ya tuvieron que arreglar ahí su situación y pueden seguir produciendo sus quesos, ¿no? Que realmente se demostró que no eran quesos. Vaya, este es solamente un ejemplo de lo que nos pueden engañar las empresas, ¿no? De cómo las empresas nos engañan. Yo les decía que ahorita ustedes lo pueden ver en un envase de Coca-Cola, en un jugo, vaya, hay muchos productos que ya traen unas etiquetas grandotas que dice exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de sodio, y aún así las seguimos consumiendo de manera indiscriminada. Es decir, nos están avisando que nos hace daño y aún así lo seguimos consumiendo. ¿Qué pasa con las cajas de cigarros? ¿No? Yo les comentaba, la caja dice, este producto puede ser nocivo para la salud, te puede matar, te puede causar enfisema, te puede causar cáncer de pulmón, y aún así los fumadores lo siguen consumiendo sin ningún tipo de remordimiento o sin ningún tipo de conciencia, porque tarde que temprano ese producto nos va a matar. Y lo peor del caso es que nos lo están diciendo, la persona que nos lo vende nos está diciendo que ese producto nos puede matar y sin embargo lo seguimos consumiendo, ¿no? Entonces, recuerden, hay cosas en las cuales la cantidad nos puede hacer daño. Yo les decía, nos hace falta la grasa, nos hace falta la proteína, nos hace falta el carbohidrato. El problema es las cantidades que consumimos. Debemos balancear. El ser humano tiene maneras de pensar, tiene raciocinio, entonces debemos de equilibrar nuestra alimentación para poder tener salud. Entonces, no lo estamos haciendo, estamos comiendo de manera indiscriminada y lo que nos pongan cerca de la mesa, ¿no? Entonces, los alimentos transgénicos, en fin, son buenos o son malos, cada quien deberá decir. Y la última pregunta que venía en su libro, ¿utilizamos productos derivados de la biotecnología? Me decía una chica, pues primero necesito saber qué es la biotecnología. Bueno, es todo aquello aquellas técnicas, herramientas que utilizamos nosotros para poder realizar algunos productos a partir de seres vivos, ¿no? Ejemplo, vaya, ahorita estamos buscando desesperadamente las vacunas, ¿no? La vacuna contra el coronavirus. Y digo, estamos buscando como especie, pues yo ni en cuenta, yo no sé nada de trabajar en vacunas, pero casi todos los países están haciendo investigaciones y trabajando sobre la vacuna del coronavirus. Pero pues, a lo largo de la historia tenemos muchísimas vacunas, ¿no? Ya tenemos la vacuna del sarampión, de la viruela, de la varicela, tenemos la de la influenza, etcétera, 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 ¿no?
¿Qué son las vacunas? Pues son producto de la biotecnología, es decir, el hombre trabaja para una vida mejor, para una vida saludable. Las vacunas es un ejemplo. Otro ejemplo, esto es viejísimo, ¿no? Prácticamente desde que el hombre existe, pues empezó el procesamiento de alimentos, ¿no? Empezó a manejar la fermentación, la colonización de bacterias en los alimentos, que era lo que hacía la fermentación, para poder obtener un producto tal como el vino, como los quesos, sí, como el pan, ¿no? Entonces, el yogur que también tiene seres vivos, que son los lactobacilos, etcétera, etcétera. ¿Qué otros productos manejamos nosotros? Pues los productos de belleza, ¿no? Los cosméticos. A partir de la biotecnología, nosotros utilizamos productos o alimentos o seres vivos como vegetales, ¿no? Y utilizamos mascarillas de pepino, de aguacate, incluso. Digo, utilizamos como raza, ¿no? Ya no me imagino yo con mis mascarillas de aguacate. Hasta eso, no sé si me haga falta, pero no lo he hecho. Pero bueno, el cosmético, el perfume que se hace con base en rosas, en flores, en frutas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la biotecnología. Y bueno, otra industria muy importante, el calzado, ¿no? La biotecnología nos ayuda en el diseño de tenis que no sean dañinos para nuestro caminar, para nuestros pies, que nos hagan más eficientes para correr, para caminar, ¿no? Por ahí cuenta bueno, yo me acuerdo, hace tiempo, cuando yo estaba pequeño, ya le estoy hablando de hace ya casi 15 años, cuando yo estaba niño, sí, yo creo que ya hace como 15 años, leía unos cuentos que eran, pues, cómics, ¿no? Caricaturas, y había una historieta que era Archie, un pelirrojo, güero, pecoso, y a mí me gustaban mucho los cuentos de Archie, ¿no? Y había un capítulo en el cual Archie iba a correr un maratón, bueno, no un maratón, una carrera, ¿no? Tal vez 5 o 10 kilómetros, no sé. Y él era muy bueno, ¿eh? Era muy bueno en su escuela para correr. Y le estuvo insistiendo mucho a su papá que quería unos tenis de última generación, unos tenis, porque decía que sin esos tenis no iba a poder ganar la carrera. Y le estuvo diciendo y diciendo y diciendo hasta que el papá, cansado de tanta petición, pues le compró los tenis, le compró los mejores tenis que había en ese momento y así corrió la carrera. Pero resulta que llegó un nuevo estudiante a la escuela antes de la carrera y decidió inscribirse a la carrera. Y le ganó a Archie, le ganó, a pesar de que él tenía los mejores tenis del universo, este muchacho que era un indígena le ganó. Y pues resulta que esta persona corrió descalza, ¿no? No tenía tenis, no tenía dinero para tenis, y resulta que una persona sin tenis le ganó. Digo, es una anécdota nada más, pero es cierto que la biotecnología nos apoya, nos ayuda, ¿no? No, ya correr un maratón descalzo, imagínense, llegan todos llegados, ¿no? Pero bueno, este es solamente un capítulo que me acuerdo yo de hace 15 años que era yo. Entonces, la biotecnología nos apoya en muchas cosas, ¿no? Yo les hablaba del manejo que se le da a las pieles de animales, ¿no? Cómo podemos hacer carpetas, podemos hacer mochilas, podemos hacer portafolios, zapatos, botas de avestruz, botas de cocodrilo, es decir, manejamos los seres vivos para nuestro beneficio. Y simplemente el procesamiento de alimentos ya es en sí una tecnología de vida, ¿no? Es una tecnología, es una biotecnología, porque nosotros estamos preparando alimentos para tener una correcta digestión, ¿sale? Bueno, chicos, pues básicamente esta es la clase 23. Con esta iniciamos este tercer periodo parcial. Recuerden, a partir de aquí vamos a tener que presentar cierta cantidad de tareas. Esta clase no la iba a subir, pero recordé que hubo muchos alumnos que no siguen sin asistir a las clases virtuales, lo cual sí me da mucha tristeza. Yo ya reporté orientación educativa, no están participando de manera completa en algunos grupos. Particularmente el grupo 302 y el 303 son grupos que casi siempre tengo completos, ¿no?
pero los demás grupos, pues estamos trabajando en algunos casos al 20, al 30% de alumnos. Y yo les decía que, pues yo sí lo siento, pero como es una clase nada más la que les pido virtual, las demás clases son vistas en YouTube, como esta que vamos a subir a YouTube, la clase virtual sí es obligatoria, ¿no? Es obligatoria y vamos a calificar sobre 10 a los que asistan a la clase virtual. Y a los que no asistan a la clase virtual, pues van a ser calificados sobre 8 nada más. Es decir, les vamos a quitar 2 puntos por no asistir a clase virtual. Ojo, solamente aquellos alumnos que me puedan justificar que no pueden, que no tienen internet o que no tienen recurso para poder asistir a clase virtual, con ellos no habría problema, ¿no? Como ha sido el caso de algunos alumnos que se han comunicado conmigo, han tenido la atención de comunicarse conmigo y decirme, profe, yo no tengo dinero para comprar saldo para internet, no tengo computadora. Y en tales casos, pues no hay ningún problema, ¿no? Yo les dije, pero cuando es por flojera, cuando es porque no quiero entrar a clase, pues lo siento chicos, si ustedes insisten en entrar a clase, pues su calificación va a bajar, va a bajar. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que están haciendo el esfuerzo, hay jóvenes que lo están haciendo, ¿no? Eh, entonces, es por respeto a los que están cumpliendo que yo tengo que aplicar esta regla, ¿no? Pero, insisto, y no quiero que se me tome mal, si hay muchachos que me puedan justificar que no pueden asistir a clase virtual, no hay problema. Yo les justifico y en ningún caso les quitaré calificación, ¿sale? Pues eso es todo por esta clase número 23, jóvenes, resumen número 23. Nos estamos viendo en la próxima clase, ¿eh? Que pasen un bonito día y seguimos en contacto. Gracias.